El caso de Carmen Marín, ocurrido en 1857, es uno de los casos de posesión demoníaca mejor documentados de la historia de Chile. La Iglesia Católica organizó un ritual oficial de exorcismo en América Latina. Los detallados informes del sacerdote José Raimundo Cisternas, conservados en los archivos del arzobispado, los artículos publicados en los periódicos de la época y los informes médicos de los doctores permiten reconstruir la historia. Capítulo 1. El despertar de la oscuridad, la niña huérfana y las primeras señales. Y la oscuridad no pudo comprender la luz. Evangelio según San Juan 1:5. En 1838, Valparaíso era una cosmopolita ciudad portuaria bañada por las olas del Océano Pacífico, con un constante ir y venir de barcos. Apenas habían pasado 20 años desde que Chile había obtenido su independencia, y la joven república, mientras trataba de construir su identidad, se aferraba tanto a las nuevas ideas procedentes de Europa como a sus arraigadas tradiciones católicas. Los gritos de los trabajadores portuarios, las voces de los comerciantes regateando y la mezcla de lenguas extranjeras procedentes de tierras lejanas daban a la ciudad un ritmo incesante. En esta atmósfera caótica y animada, Carmen Marín vino al mundo en el seno de una familia corriente. No se sabe mucho sobre la familia de Carmen. Había nacido en una familia de clase media-baja de la ciudad portuaria. Su papá era un trabajador del puerto y su mamá una modesta ama de casa. Sin embargo, el destino asestó un golpe muy temprano a la pequeña Carmen. Antes de aprender a caminar, en la inocencia de su infancia, perdió tanto a su madre como a su padre. La causa de la muerte no quedó registrada. Tal vez fue una de las epidemias de cólera que asolaron las costas chilenas en aquellos años, o tal vez otra catástrofe. Lo importante es que las dos figuras protectoras que Carmen tenía al nacer desaparecieron de repente, dejándola sola. Carmen, huérfana, fue puesta al cuidado de una tía. Creció en una de las casas de madera de Valparaíso, donde el olor a mar nunca desaparecía. La tía se ocupó de ella lo mejor que pudo, pero la pobreza y la escasez ensombrecieron la infancia de la pequeña. A medida que Carmen crecía, se convirtió en una niña introvertida y callada. Quizás se refugió en su mundo interior para llenar el vacío que le había dejado la pérdida de sus padres. Tu tía no pudo enviarla a la escuela. En aquella época, la educación era un lujo reservado solo a los hijos de familias adineradas. Carmen pasaba el tiempo con otros niños que jugaban en las calles. Era testigo del bullicio del puerto, pero siempre vivió como una extraña, como una sombra. Cuando cumplió 12 años, se abrió una nueva etapa en la vida de Carmen. Tu tía pensó que ya no tenía fuerzas para criarla, o tal vez, por otras razones, consideró que debía enviarla a un lugar mejor. El Hospicio de las Hermanas de la Caridad en Santiago era una institución religiosa que acogía a niños pobres y huérfanos. Las monjas de la caridad eran conocidas por ser una orden que actuaba con compasión y misericordia. Carmen fue sacada de las ventosas calles de Valparaíso y enviada a Santiago, la capital de Chile, una tranquila ciudad que se alzaba a la sombra de los Andes. Cuando Carmen entró en el Hospicio de las Hermanas de la Caridad, se encontró en un mundo completamente nuevo. El orfanato, con sus muros, ventanas y largos pasillos, parecía un convento. Las monjas enseñaban a los niños a leer y escribir. Les enseñaban manualidades y, lo más importante, intentaban educarlos como buenos cristianos. Carmen encontró aquí una cama, comida regular y un techo, pero también tuvo que someterse a reglas estrictas. Con el paso de los días, algo comenzó a cambiar en Carmen.
El frío ambiente espiritual del orfanato, el silbido del viento nocturno en los alféizares de las ventanas y ese viejo sentimiento de soledad, Carmen comenzó a tener sueños. Pesadillas, sueños en los que seres oscuros la perseguían y las sombras bailaban en las paredes. Una noche, mientras todos dormían, Carmen se arrodilló al borde de su cama y comenzó a rezar. Las monjas habían enseñado a los niños a rezar antes de acostarse, y Carmen había adoptado ese hábito. Pero esa noche, mientras rezaba, un miedo repentino e inexplicable se apoderó de ella. Sintió como si hubiera otra presencia en la habitación, como si alguien la estuviera observando. Su corazón comenzó a latir con fuerza, se le cortó la respiración y le temblaban las manos. Dejaste la oración a medias, volviste a tu cama, te cubriste con la manta y cerraste los ojos con fuerza. Esa noche viste al diablo en tus sueños. En tu sueño luchabas contra un ser de ojos rojos y alas oscuras. Sentías cómo ese ser se abalanzaba sobre ti y te estrangulaba. Cuando despertaste aterrorizada, el dormitorio estaba a oscuras y en silencio. Pero algo se había roto dentro de Carmen. Presa del pánico, sin poder controlarse, saltó de la cama y atacó a sus compañeras de cuarto que dormían a su lado. Las arañaba y empujaba, gritaba desesperadamente. Las chicas se despertaron y empezaron a gritar. Las monjas acudieron corriendo y trataron de sujetar a Carmen a la fuerza para calmarla. Carmen ya no era Carmen. En los días siguientes se empezaron a observar extraños cambios en la joven. Al principio, las monjas pensaron que se trataba de un shock temporal tras una pesadilla. Pero los ataques se repitieron. Carmen se desplomaba de repente, retorciéndose sin control. Sus brazos y piernas se tensaban con tal fuerza que parecía que se le iban a romper los huesos. Su espalda se arqueaba hacia atrás con tal fuerza que su pecho casi llegaba al techo. No era natural que el cuerpo humano se moviera así. Las monjas se horrorizaron. Lo más extraño era que la voz de Carmen estaba cambiando. Durante los ataques, su dulce voz de niña se volvía repentinamente grave y adquiría un tono masculino. Las palabras que salían de su boca eran palabrotas feas y fuertes, insultos en otros idiomas, además del español, que una niña de 12 años no podía conocer. Las monjas estaban completamente seguras de que Carmen no sabía latín, francés ni alemán. Pero durante el ataque, de los labios de la niña salían palabras en esos idiomas. ¿Cómo era posible? La dirección del orfanato entró en pánico. Al principio, pensaron que Carmen padecía una enfermedad grave. Pensaron que tenía epilepsia o un problema cerebral. La medicina de la época aún era muy insuficiente para comprender las enfermedades nerviosas. Las crisis nerviosas, especialmente en las mujeres, solían explicarse con un diagnóstico ambiguo llamado histeria. Histeria provenía de la palabra griega hístera, que significa útero, y se creía que la fuente de los desequilibrios emocionales de las mujeres era el útero. Era una teoría absurda, pero en aquella época estaba ampliamente aceptada. Las monjas decidieron llevar a Carmen urgentemente al médico. La joven fue ingresada en un hospital de Valparaíso. Se pensaba que podría recuperarse en su ciudad natal gracias al aire marino. Los médicos la examinaron, probaron diversos medicamentos y le aplicaron los tratamientos tradicionales de la época, como sangrías. Pero nada de lo que le aplicaron surtió efecto. Al contrario, el estado de Carmen empeoró. Las convulsiones se hicieron más frecuentes y más intensas. Ahora tenía convulsiones varias veces a la semana, a veces varias veces al día. El personal del hospital estaba desesperado. Pasó un año.
Durante un año, Carmen yacía en las frías camas de ese hospital. No tenía visitas. Su tía vino 1 o 2 veces, pero luego nunca más volvió a aparecer. Las monjas la visitaban de vez en cuando, pero tampoco sabían qué hacer. Carmen estaba perdiendo poco a poco la esperanza. Para una niña de 13 años, tanto dolor y soledad eran insoportables. Una noche, desesperada, intentó suicidarse, pero su intento fracasó. El personal del hospital intervino en el último momento y le salvó la vida. Este suceso sumió a los médicos en la desesperanza. Carmen era ahora un caso incurable. Te dieron de alta del hospital y te enviaron de nuevo al orfanato de Santiago. Las monjas se vieron obligadas a aceptarte. Te instalaron en una habitación en el rincón más alejado del orfanato, casi aislada. Las convulsiones continuaban. Los demás niños te temían. Decían que estabas poseída por el diablo. Con el paso del tiempo ocurrió algo inesperado. En el orfanato había una niña enferma que compartía habitación con Carmen. Era una niña pequeña, de unos 8 o 9 años, que padecía tuberculosis. Las monjas le leían el Evangelio de San Juan. La fe tenía el poder de curar a los enfermos. Al menos eso pensaban las monjas. Una noche, la niña comenzó a leer el Evangelio en voz alta. Carmen también estaba en la habitación, en medio de una crisis, retorciéndose en el suelo y gritando. Pero en cuanto la niña comenzó a leer los versículos de San Juan, Carmen se cayó de repente. Las convulsiones cesaron, tu cuerpo se relajó. Abriste los ojos y miraste a tu alrededor con asombro. Era como si se hubiera roto un hechizo. La niña siguió leyendo y Carmen escuchó tranquilamente. Las monjas observaron este milagroso momento y quedaron asombradas. Cuando se leía la Biblia, Carmen se curaba. Cuando terminaba la lectura, al poco tiempo, las convulsiones volvían a empezar. Este descubrimiento causó gran revuelo en el orfanato. Las monjas empezaron a creer que la condición de Carmen era algo más que una enfermedad médica. Quizás Carmen era, en realidad, víctima de una posesión demoníaca. Esta idea no era en absoluto absurda en el Santiago de aquella época. La Iglesia creía firmemente en la existencia del diablo y en su capacidad para poseer a las personas. Si era así, la única autoridad que podía ayudar a Carmen no era la medicina, sino la religión. La historia de Carmen Marín ya no permanecería en los silenciosos pasillos de un orfanato. La historia se extendería por las calles de Santiago, las páginas de los periódicos, las consultas de los médicos y finalmente los lugares sagrados de la Iglesia. La sociedad chilena pronto sería testigo de una guerra entre la fe y la ciencia. Y Carmen, en medio de esa guerra, esperaría, indefensa y sola. Capítulo 2. Secretos oscuros de la Iglesia, entre la fe y la ciencia. A veces, cuando la mente humana intenta iluminar la oscuridad, se sumerge en una oscuridad aún más profunda. Antiguo proverbio chileno. El efecto del Evangelio de San Juan sobre Carmen provocó un pequeño terremoto en el hospicio de las Hermanas de la Caridad. Las monjas hablaban día y noche de este suceso y discutían el estado de Carmen durante cada oración y cada ceremonia. Poco a poco, en el orfanato se fue formando una creencia. Esta niña no padecía una enfermedad médica. Era el signo de algo más profundo, más oscuro. El ambiente de Santiago en la década de 1850 era muy propicio para que florecieran este tipo de creencias.
La ciudad aún conservaba las huellas de la época colonial. Calles estrechas, casas encaladas, campanarios de iglesias que se elevaban en cada barrio. Para la gran mayoría de la sociedad, el mundo invisible era tan real como el mundo visible. El diablo, los ángeles, los santos no eran conceptos abstractos, sino parte de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, soplaban vientos diferentes en los círculos selectos de la capital. Libros procedentes de Europa, revistas científicas impresas en París, textos médicos procedentes de Londres ocupaban un lugar en las bibliotecas de las familias ricas de Santiago. Los jóvenes que estudiaban en la universidad discutían sobre el positivismo de Auguste Comte y defendían que la razón y el método científico estaban por encima de todo. Aún no había un conflicto abierto, la Iglesia seguía siendo poderosa y mantenía una estrecha alianza con el Estado. Pero en el mundo del pensamiento se estaban formando poco a poco dos polos opuestos. El caso de Carmen Marín sería el primer gran punto de choque entre estos dos polos. A finales de 1852, la Madre Superiora del Orfanato informó oficialmente de la situación al Arzobispado de Santiago. Escribió una larga carta en la que describía detalladamente los síntomas de Carmen, sus reacciones a las lecturas de la Biblia y la naturaleza de sus ataques. La carta fue leída en la oficina del arzobispado y recibida con gran preocupación. El arzobispado no se tomó el asunto a la ligera. A lo largo de los siglos, la Iglesia se había enfrentado a muchas afirmaciones falsas de milagros y exorcismos. En cada caso, era necesario llevar a cabo una investigación minuciosa para determinar si se trataba realmente de una posesión demoníaca o de otra cosa. La archidiócesis designó a un sacerdote para que investigara el caso, José Raimundo Cisternas. Cisternas, un clérigo de mediana edad y gran experiencia, era uno de los sacerdotes más respetados de Santiago. Tenía formación teológica, había trabajado durante un tiempo en Roma y sabía español y latín, además de un poco de francés. Era cauteloso con las supersticiones y el misticismo excesivo. Dentro de la Iglesia había un sector con un enfoque ilustrado y racional, al que pertenecías. En tu opinión, los casos reales de exorcismo eran extremadamente raros y la mayoría de los casos denunciados eran o bien un engaño o bien una enfermedad médica. Por eso, cuando fuiste por primera vez al hospicio de las Hermanas de la Caridad, Cisternas se mostró bastante escéptico. Hablaste con las monjas del orfanato y revisaste el expediente de Carmen. La joven estaba tranquila en ese momento, sentada en la habitación mirando hacia afuera. Cisternas intentó hablar con ella. Carmen respondió en voz baja, bajó la mirada y parecía tímida y asustada. No mostró ningún comportamiento anormal. El sacerdote pensó para sí mismo: esta niña está enferma, sí, pero ¿está poseída? No lo creo. Pero las monjas insistieron. Tienes que verla cuando tiene un ataque, padre. Entonces lo entenderás. Cisternas tuvo que esperar, y unos días después llegó el momento que esperaba. Era casi medianoche. El orfanato estaba sumido en un profundo silencio. Cisternas estaba sentado en la sala de espera con las monjas. De repente se oyó un grito lejano, un grito agudo y doloroso. Te levantasteis de inmediato y corristeis a la habitación de Carmen. Cuando abristeis la puerta, lo que visteis horrorizó a Cisternas. Carmen yacía en el suelo, su cuerpo no estaba en una posición normal. Tu espalda estaba tan arqueada hacia atrás que tu cuerpo casi formaba un círculo. Tu pecho estaba levantado y tu cabeza estaba tan echada hacia atrás que casi tocaba tus pies. Cisternas dio unos pasos hacia adelante.
Carmen, dijo con voz temblorosa. Carmen, ¿puedes oírme? La cabeza de la joven se giró de repente y la miró. Tu mirada no era humana, era fría, llena de odio. De tu boca salieron palabras, pero la voz no era la de Carmen. Era una voz grave, ronca, masculina. A Cisternas se le erizaron los pelos. El sacerdote no supo qué decir durante un instante. Luego se recompuso, hizo la señal de la cruz y comenzó a rezar. Padre nuestro. Pero antes de que pudieras terminar la frase, Carmen gritó. Fue un grito tan fuerte que las ventanas casi se rompieron. Luego, su cuerpo se sacudió violentamente, cayó al suelo y se levantó de nuevo. 2 monjas fuertes intentaron sujetarla, pero Carmen las empujó con una fuerza que una niña de 14 años no podía tener. Las monjas retrocedieron tambaleando. Cisternas siguió recitando la oración en voz más alta. Los versículos en latín resonaban en la habitación. Los gritos de Carmen se hicieron aún más intensos. Entonces, de repente, el sacerdote se detuvo y se dirigió directamente a Carmen, o más bien a la entidad que habitaba en ella. ¿Qué quieres de Carmen?, preguntó. La razón de la pregunta era simple. Cisternas sabía que, en una verdadera posesión demoníaca, el demonio hacía una clara distinción entre la víctima y él mismo. Si se trataba de un verdadero caso de exorcismo, la entidad se identificaría como un ser separado del cuerpo de Carmen. Los labios de Carmen se movieron, y esa voz masculina y ronca respondió fríamente. Carmen ahora me pertenece, estoy jugando con ella. En ese momento, todos los presentes en la habitación, incluidos Cisternas, sintieron un profundo escalofrío. Esa respuesta no era la que podía dar una simple niña enferma, era la respuesta de otra cosa. Cisternas había cambiado de opinión, pero aún no estaba completamente seguro. Carmen, como resultado de algún tipo de trauma, podría estar sufriendo un trastorno similar al de la personalidad múltiple. Tal vez se trataba de una enfermedad neurológica inusual. El sacerdote se recordó a sí mismo que la Iglesia nunca realizaba exorcismos sin agotar primero todas las posibilidades médicas. Por lo tanto, no podías tomar la decisión por tu cuenta. Se necesitaba la opinión de expertos, es decir, de médicos. Cisternas convocó a los médicos más destacados de Santiago. En la Chile de la década de 1850, la medicina moderna aún estaba en pañales. La mayoría de los médicos se habían formado en Europa o habían leído libros de medicina europeos. La anestesia aún no se había generalizado y las operaciones eran procedimientos extremadamente arriesgados y dolorosos. Las enfermedades se explicaban generalmente con términos vagos como desequilibrio de los fluidos corporales. Sin embargo, en Santiago había varios médicos respetados y Cisternas los invitó a todos a examinar a Carmen. El primero en llegar fue el doctor Manuel Antonio Carmona. Carmona, un hombre de mediana edad y aspecto serio, era uno de los médicos más respetados de Santiago. Tenía un interés especial por las enfermedades nerviosas y estaba investigando los casos de histeria en las mujeres. Cuando examinó a Carmen, reconoció inmediatamente su enfermedad. Los ataques, los cambios de voz, las convulsiones, todos ellos eran síntomas que se observaban en los casos de histeria. Carmona redactó un extenso informe y llegó a la siguiente conclusión. Carmen padecía un trastorno histérico, convulsivo y de 3er grado. Es decir, se trataba de un trastorno nervioso grave y congénito.
El tratamiento era difícil, pero no imposible. Con los medicamentos adecuados, reposo y, tal vez, terapia con corrientes galvánicas, su estado podría mejorar. El segundo médico en llegar fue el doctor Andrés Laiseca. Laiseca, un médico joven y ambicioso, coincidió con la opinión de Carmona. Tras un examen de 15 minutos, informó de que Carmen era un caso típico de histeria. Según él, se trataba de un trastorno nervioso frecuente en las mujeres y no tenía nada que ver con una posesión demoníaca. El tercer médico, el doctor Vicente Padín, mostró un enfoque más vacilante. Padín había visto a Carmen anteriormente en el hospital de Valparaíso y había intentado tratarla. La había observado durante un año. Y ahora, al observar los síntomas de esta joven que tenía de nuevo frente a ti, tuviste que admitir: esto no encaja en ninguna categoría de enfermedad conocida. Según Padín, el caso de Carmen estaba más allá de los conocimientos médicos actuales. Quizás en el futuro, a medida que la ciencia avanzara, se podría encontrar una explicación. Pero por el momento, no había respuesta. El cuarto y último médico fue el doctor Benito García Fernández. García, un médico de origen español, anciano y extremadamente conservador, llegó a una conclusión totalmente diferente a la de tus colegas. Examinó a Carmen detenidamente, presenció sus ataques y observó sus reacciones cuando se recitaban las oraciones. Y finalmente declaró de forma clara y rotunda: Carmen Marín está poseída por el demonio. Según García, estos síntomas no podían explicarse por ninguna enfermedad natural. Se trataba de un caso sobrenatural y su tratamiento no era competencia de la medicina, sino de la religión. Las 4 opiniones diferentes de los 4 médicos desataron una gran polémica en Santiago. La prensa se hizo eco del suceso. Los periódicos llevaron la historia de Carmen a sus portadas con titulares como «La endemoniada de Santiago». La discusión más acalorada se produjo entre los círculos intelectuales y los clérigos. Los jóvenes profesores de la universidad se opusieron a la opinión de García. Según ellos, esas supersticiones atrasaban a la sociedad. Chile, en su camino hacia una república moderna, debía alejarse de este tipo de supersticiones. Un reconocido jurista escribió en un artículo periodístico: si el caso de Carmen Marín puede resolverse con un exorcismo, entonces quememos toda nuestra ciencia médica y volvamos a la Edad Media. Los clérigos, por su parte, se sentían molestos por este tipo de ataques. Según ustedes, la ciencia no podía explicarlo todo. En lo más profundo del alma humana, más allá del mundo material, existían realidades, y el caso de Carmen lo demostraba. Las discusiones se prolongaron durante meses. Carmen seguía viviendo en el orfanato durante ese tiempo. Las convulsiones continuaban. No se podía explicar que Carmen hablara idiomas que no conocía ni su fuerza sobrehumana durante las convulsiones. No había consenso entre las opiniones de los doctores. Pero, desde el punto de vista de la Iglesia, el caso de Carmen tenía todas las características de un caso clásico de posesión demoníaca. Cisternas preparó un extenso informe y lo presentó al arzobispado de Santiago. En él describía detalladamente los síntomas de Carmen, las opiniones de los doctores y tus propias observaciones. Y llegabas a la siguiente conclusión: este caso trasciende los límites de la medicina. Es necesaria una intervención espiritual. El arzobispado examinó el informe. Se celebraron largas discusiones. El ritual de exorcismo era uno de los más serios y menos frecuentes de la Iglesia Católica. El precio de una decisión errónea era muy alto. Si se realizaba un exorcismo innecesario, la Iglesia quedaría en ridículo.
Pero si no se realizaba un exorcismo necesario, el alma de Carmen estaría en peligro. Finalmente, a principios de 1857 se tomó la decisión. El arzobispo de Santiago autorizó oficialmente la celebración de un exorcismo sobre Carmen Marín. La persona encargada de realizar el ritual sería naturalmente Cisternas. La noticia causó conmoción en Santiago. Los periódicos lo publicaron en primera plana. La ciudad se dividió en dos: fe o ciencia, religión o razón. La respuesta se sabría pronto. Capítulo 3. Rituales prohibidos. El exorcismo del hospicio. Te expulso, todas las almas inmundas, en el nombre de Dios. Rituale Romanum. Ritual de exorcismo. En febrero de 1857, los periódicos publicaban cada día nuevos artículos sobre el caso de Carmen Marín. La Iglesia había anunciado que había fijado una fecha para el ritual, pero no revelaba el día exacto. Esta incertidumbre avivaba aún más la curiosidad. En las calles de la ciudad, en los mercados, en todas partes se hablaba de Carmen. Algunos decían que irían en masa al orfanato para ver el ritual. Las monjas, preocupadas por el caos que podría generar esa multitud, anunciaron que el ritual se llevaría a cabo solo ante testigos seleccionados. El padre José Raimundo Cisternas se encontraba inmerso en una profunda preparación. El ritual de exorcismo no era una ceremonia ordinaria. El Rituale Romanum, es decir, el libro de rituales de Roma, era uno de los armas espirituales más poderosas que la Iglesia había desarrollado a lo largo de los siglos. Cisternas estudió el libro durante días, memorizando cada oración, cada movimiento. Se decidió que el ritual se llevaría a cabo en la capilla de la iglesia, es decir, en la pequeña capilla del orfanato. Las vidrieras que representaban las escenas de la crucifixión de Jesús dejaban pasar una luz tenue. El altar estaba cubierto con un mantel blanco, sobre el que se colocó una cruz de plata y 2 velas. Cisternas había traído agua bendita, incienso, aceite de oliva consagrado y una Biblia. Estos eran elementos indispensables para el ritual. Carmen se mudó a una habitación cercana a la capilla unos días antes del ritual. Las monjas te vistieron con un vestido limpio y te peinaron el cabello. La joven no entendía lo que iba a pasar. Ya había cumplido 19 años, pero los traumas que había vivido la hacían parecer más mayor. Tenía el rostro pálido y los ojos cansados. Una de las monjas se acercó a ella, le tomó la mano y le dijo con voz suave: «No temas, Carmen, Dios está contigo. Pronto serás libre». Carmen no respondió, solo miró por la ventana. En su interior sentías que se acercaba el final, pero no sabías si sería un final bueno o malo. Por fin llegó el día del ritual. Era una mañana nublada de la 3ª semana de febrero. Cisternas entró en la capilla con su túnica negra y su estola morada. A su lado iban 2 jóvenes sacerdotes que actuarían como sus ayudantes. En la capilla también había varios testigos: la madre superiora del orfanato, varios clérigos de alto rango y el doctor Benito García Fernández. Sí, el médico que creía que Carmen estaba poseída por el demonio había querido presenciar el ritual y había obtenido permiso para hacerlo. Los otros médicos, Carmona y Laiseca, no habían acudido. Consideraban que el ritual era absurdo y perjudicial. Carmen fue traída al interior acompañada por 2 monjas. Su vestido blanco la hacía parecer casi un fantasma en la penumbra. La sentaron en una silla colocada cerca del altar.
Le dejaron las manos libres, pero 2 monjas fuertes se quedaron a su lado, listas para intervenir si fuera necesario. Cisternas se detuvo frente al altar, respiró hondo y comenzó. En primer lugar, comenzó a bendecir la capilla con oraciones en latín. Roció agua bendita al aire y encendió el incienso. El humo blanco se elevó hacia el techo de la capilla y se extendió un aroma dulce. Los testigos observaban en silencio. Carmen permanecía sentada, inmóvil. Todo parecía tranquilo. Cisternas abrió la Biblia y comenzó a leer versículos de San Juan. Las palabras en latín eran lentas y pesadas. Carmen no reaccionó al principio, pero a medida que avanzaban los versículos, la joven comenzó a mostrar una ligera inquietud. Movía la cabeza de un lado a otro y sus manos se tensaban. El sacerdote continuó leyendo. Y entonces llegó un versículo crítico. Et verbum caro factum est. Esta expresión simbolizaba la venida de Jesús al mundo, la manifestación de Dios como ser humano. Y en el momento en que estas palabras salieron de los labios del padre Cisternas, Carmen gritó. Fue un grito agudo, ensordecedor. Saltó de la silla y se tapó los oídos con las manos. Las monjas intervinieron inmediatamente, tratando de sujetarla, pero Carmen las empujó con una fuerza extraordinaria. Empezó a correr por la capilla, chocando contra las paredes, tratando de trepar por los bancos. Cisternas no se detuvo, continuó leyendo en voz más alta, con un tono más decidido. El cuerpo de Carmen se tensó de repente. Cayó al suelo, con la columna vertebral doblada en un ángulo contrario a la anatomía humana. Los testigos observaban con horror. El doctor García tomaba notas en su cuaderno. Entonces, las palabras comenzaron a salir de la boca de Carmen, pero esta vez no era español, era latín, frases antiguas y complejas en latín. Y no eran solo palabras, eran blasfemias. Insultabas a Jesús, a María, a todos los santos. Tu voz tenía ese tono masculino y ronco. Cisternas dejó la Biblia y se dirigió directamente a Carmen, o al ser que habitaba en Carmen. Con voz severa dijo en latín: Exorcizote omnis spiritus immunde. Tenía una cruz en la mano y la extendió hacia Carmen. La cabeza de Carmen giró de repente y sus ojos se fijaron en Cisternas. Y esa voz se rió con una risa fría. ¿Tú vas a expulsarme, sacerdote? ¿Quién eres tú?, dijo. Yo soy la raíz de las raíces, existía antes del principio. Cisternas no se movió de su sitio. En nombre de Dios te ordeno que te vayas. Sal de este espíritu, gritó. Acercó la cruz a la frente de Carmen. Carmen, o el ser que había en su interior, gritó. Pero esta vez el grito parecía lleno de dolor. Su cuerpo temblaba, levantó las manos al aire y le costaba respirar, como si una fuerza invisible la estuviera asfixiando. Cisternas le tocó la frente con la cruz y siguió rezando. En la capilla comenzó a extenderse un olor extraño, un olor acre y penetrante. Algunos testigos afirmaron más tarde que era olor a azufre. El azufre se asociaba con el diablo desde la Edad Media. No se sabe si realmente había azufre en el aire o si se trataba de una alucinación colectiva. Pero en ese momento, todos los presentes en la capilla sintieron ese olor. Los gritos de Carmen se fueron debilitando. Su cuerpo se relajó poco a poco y cayó al suelo. Quedó inmóvil. Cisternas se detuvo un momento y esperó. Quizás había terminado. Pero entonces el pecho de Carmen comenzó a hincharse.
Sus labios temblaron y esa voz volvió a hablar, pero esta vez más débil. «¿Por qué?», dijo la voz. «¿Por qué me echas? Aquí soy feliz». Cisternas se inclinó y tomó el pulso a Carmen. Latía rápido, pero con regularidad. El sacerdote respondió con voz tranquila pero firme: «Porque este cuerpo no es tuyo. El Hijo de Dios pertenece a Dios. Eres una extraña aquí, y te irás». La voz se rió con una carcajada mezclada con un grito de dolor. «Me iré, pero volveré dentro de 1 año y medio, y entonces seré más fuerte». Cisternas hizo caso omiso de la amenaza. Comenzó las últimas oraciones. Comenzó a leer la parte final del ritual romano, los versículos de exorcismo más poderosos. «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti». El cuerpo de Carmen se sacudió violentamente por última vez. Un grito salió de su boca, pero esta vez la voz había cambiado. Ya no tenía ese tono masculino y ronco. Había vuelto la voz de Carmen, infantil y asustada. «¡Padre!», gritó. «¡Padre, ayúdame!». Cisternas se inclinó inmediatamente y tomó la mano de Carmen. «Estoy aquí, hija mía. No tienes por qué tener miedo. Ya ha terminado». Carmen abrió los ojos. Esta vez había expresión en sus pupilas. Había sorpresa, miedo, pero también alivio. Carmen respiró hondo y se echó a llorar. Las monjas corrieron a su lado, la abrazaron y trataron de calmarla. Los testigos permanecían sentados en la capilla en un profundo silencio. El doctor García se secaba los ojos. Incluso él trataba de comprender lo que acababa de pasar. Cisternas se levantó, se volvió hacia el altar y rezó una última oración. Era una oración de agradecimiento. «Domine, gratias tibi hago». El ritual había terminado. Carmen, en brazos de las monjas, seguía llorando. Pero esta vez sus lágrimas no eran de miedo, sino de alivio. Cisternas se acercó a Carmen, le puso la mano en la cabeza y la bendijo. «Ya eres libre, hija mía. Que Dios te acompañe». La capilla se vació en silencio. Los testigos salieron, pero ninguno hablaba. Era como si lo que acababan de vivir fuera demasiado duro para expresarlo con palabras. La multitud que esperaba frente a la puerta del orfanato comenzó a lanzar preguntas al ver salir a los que estaban dentro. Una de las monjas se volvió hacia la multitud y anunció en voz alta: «El ritual ha terminado. Carmen Marín es libre». La noticia se extendió por las calles de Santiago. Hasta el atardecer, toda la ciudad hablaba de la liberación de Carmen Marín. Pero algunos mantuvieron sus dudas. Los profesores de la universidad publicaron artículos críticos en los periódicos. «Esto es un engaño», dijo uno. «A Carmen le han sugestionado. Las monjas la han condicionado y ha dado las respuestas que se esperaban de ella en el ritual». Otro escritor utilizó un lenguaje más duro. «La Iglesia está haciendo retroceder a la sociedad al negar la ciencia. Este ritual es vergonzoso». Pero la Iglesia no prestó atención a estas críticas. Para ustedes, la salvación de Carmen era un milagro, y los milagros no se pueden explicar con la ciencia. El arzobispo publicó un comunicado: «El poder de Dios siempre vence a la oscuridad». Carmen Marín es la prueba viviente de ello. En los días posteriores al ritual, Carmen era una persona completamente diferente. Las convulsiones no volvieron a repetirse. Su voz volvió a la normalidad. Su cuerpo ya no adoptaba esas posturas espantosas. Se había calmado, había encontrado la paz.
Las monjas la observaron y se dieron cuenta con asombro de que Carmen ya no era la chica callada y introvertida de antes. Hablaba, sonreía, charlaba con las otras chicas. Era como si hubiera despertado de una larga pesadilla. Pero una pregunta resonaba en la mente de todos. ¿Realmente había terminado? Esa voz había dicho, ¿volveré dentro de 1 año y medio? ¿Era una amenaza o solo palabras vacías? Cisterna se hizo esa pregunta una y otra vez. Pero no podía saber la respuesta. Solo el tiempo lo diría. Capítulo 4. Misterios sin resolver. Ecos, archivos y legado de Carmen. Algunas historias no terminan, solo se transforman en otras formas y resuenan a lo largo de las generaciones. Sabiduría popular chilena. A finales de febrero de 1857, Carmen Marín comenzó una nueva vida. Las primeras semanas después del ritual fueron objeto de una atenta observación. Las monjas iban a verla cada mañana, comprobaban tu estado y te preguntaban si tenías algún síntoma de convulsiones. Pero Carmen se fortalecía cada día más. Su rostro había recuperado el color y sus ojos brillaban como nunca antes. Salía a pasear con las otras niñas por el jardín del orfanato, asistía a las clases de manualidades y acudía a la oración vespertina. No mostraba ningún comportamiento anormal. Cuando llegó marzo, Carmen pidió permiso por primera vez para salir del orfanato. Las monjas dudaron, pero finalmente aceptaron. Acompañada por 2 monjas, caminó por las calles de Santiago. Contempló las cumbres nevadas de los Andes, observó el bullicio del mercado y escuchó las campanas de una iglesia. Hacía muchos años que no se sentía tan en paz. Era como si tu cuerpo y tu alma hubieran encontrado por fin la paz. En abril recibiste una visita sorpresa, el doctor Manuel Antonio Carmona. Este médico, que se oponía al ritual de exorcismo y defendía que Carmen era una paciente histérica, no pudo contener su curiosidad y acudió al orfanato. Quería volver a examinar a Carmen. Las monjas le dieron permiso. Carmona mantuvo una larga conversación con Carmen. La examinó físicamente, le hizo preguntas y habló con ella sobre las convulsiones. Al final, confesó con asombro: los síntomas han desaparecido por completo. Es difícil de explicar desde el punto de vista médico. Carmona fue sincero en su informe. No podía decir con certeza a qué se debía exactamente la curación de Carmen. Quizás fuera el efecto psicológico del ritual, quizás el curso natural de la enfermedad, quizás otra cosa. Pero el resultado era evidente. Carmen ya no era la misma. Durante el verano, la historia de Carmen comenzó a desaparecer poco a poco de los periódicos. Santiago estaba ocupado con otros asuntos: debates políticos, crisis económicas, noticias internacionales. La endemoniada de Santiago ya era una historia antigua. Pero aún así, no se olvidó entre la gente. Cuando llegó el mes de agosto de 1858, cundió el miedo. Durante el ritual, aquella voz había dicho: «Volveré dentro de 1 año y medio». Y ahora había pasado exactamente 1 año y medio. Las monjas se inquietaron. Comenzaron a vigilar más de cerca a Carmen. Pero no pasó nada. Agosto pasó, llegó septiembre. Carmen seguía tranquila. En noviembre, las monjas por fin pudieron respirar tranquilas. La amenaza había resultado ser falsa, o Carmen, bajo la protección de Dios, ya estaba a salvo. En 1859, Carmen Marín fue dada de alta del orfanato. Ya tenía 21 años, era una mujer adulta.
No estaba claro a dónde iría ni qué haría, pero las monjas la ayudaron. La colocaron con una familia modesta que conocían en Santiago. Trabajaría en las tareas domésticas y a cambio recibiría alojamiento y comida. Carmen aceptó esta nueva vida. Comenzó a vivir como una mujer callada, trabajadora y modesta. Con el tiempo, Carmen Marín desapareció por completo del interés público. Los registros de la iglesia contienen muy poca información sobre ella. No se sabe con certeza si se casó, si tuvo hijos, cuándo murió o dónde fue enterrada. Algunas fuentes afirman que vivió hasta finales del siglo XIX y que llevó una vida tranquila en los barrios periféricos de Santiago. La historia personal de Carmen Marín terminó así, en silencio, pero el legado que dejó apenas comenzaba. El caso se debatió durante mucho tiempo en los círculos intelectuales y médicos de Chile. En la década de 1860 se comenzaron a impartir las primeras clases regulares de psiquiatría en Santiago. El doctor Manuel Antonio Carmona fue uno de los pioneros de estas clases. En tus apuntes hacías referencia frecuente al caso de Carmen Marín. Según tú, el estado de Carmen representaba un caso que debía ser estudiado por la psiquiatría moderna. Carmona admitió más tarde que el diagnóstico de histeria era insuficiente y defendió la necesidad de un análisis más profundo. En la década de 1870, los nuevos conocimientos médicos procedentes de Europa aportaron nuevas explicaciones a los síntomas de Carmen. Las investigaciones sobre la epilepsia, en particular la epilepsia del lóbulo temporal, mostraban ciertas similitudes con las convulsiones que sufría Carmen. En este tipo de epilepsia, los pacientes podían experimentar cambios repentinos de personalidad, confusión mental, convulsiones y, en ocasiones, hablar en lenguas incomprensibles. Quizás Carmen padecía una epilepsia del lóbulo temporal grave, y el efecto psicológico del ritual había detenido tus convulsiones. También había otras teorías. Algunos psiquiatras sugirieron que Carmen padecía un trastorno de identidad disociativo, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple. El trauma que había sufrido en la infancia, la pérdida de sus padres, quedarse huérfana, la soledad, había provocado una ruptura en su alma y había creado personalidades alternativas. La voz masculina que aparecía durante las convulsiones era quizás una de esas personalidades alternativas. Ninguna de las teorías planteadas respondía a todas las preguntas. ¿Cómo se explicaba que hablara latín, francés y alemán? ¿Cómo se explicaría el poder extraordinario? ¿Por qué se calmaba cuando se leía la Biblia? La ciencia respondió a algunas de estas preguntas, pero no a todas. En la década de 1950, un grupo de historiadores y archiveros redescubrió el caso de Carmen Marín. En los archivos del arzobispado encontraron los informes escritos por el padre Cisternas. Revisaron los periódicos de la época, examinaron los informes de los médicos y descubrieron algo sorprendente. Este caso fue un punto de inflexión en la historia de Chile. Carmen Marín había sido la precursora de la psiquiatría en Chile. Gracias a su caso, las enfermedades nerviosas se estudiaron por primera vez de forma sistemática. La discusión entre la medicina y la religión había abierto el camino moderno. En la década de 1980, la Biblioteca Nacional de Chile preparó un expediente sobre Carmen Marín. En el marco del proyecto Memoria Chilena, se digitalizaron todos los documentos, periódicos e informes relacionados con el caso. Los investigadores reconstruyeron la historia de Carmen. Y la historia se abordó desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, la perspectiva científica.
Carmen padecía una grave enfermedad neurológica y psiquiátrica, y el ritual había creado un fuerte efecto placebo. Por otro lado, la perspectiva religiosa. Carmen era realmente víctima de una posesión demoníaca y se había liberado gracias al poder de Dios. Las dos narrativas coexistían, pero ninguna podía refutar completamente a la otra. En el siglo XXI, la historia de Carmen Marín volvió a la cultura popular. En 2015, el canal TVN emitió una serie titulada La Poseída. La serie, compuesta por 73 episodios, dramatizaba la vida de Carmen. Por supuesto, se añadieron muchos elementos ficticios a la historia real. Historias de amor, intrigas, teorías conspirativas. Pero en esencia, la serie trataba sobre el dolor, la soledad y la salvación de Carmen. La serie tuvo un gran éxito en Chile. Las generaciones más jóvenes oyeron hablar por primera vez de Carmen Marín. Una cosa es segura, Carmen Marín dejó una huella imborrable en la historia de Chile. Una niña huérfana y callada se convirtió, sin quererlo, en un símbolo. Testigo de los momentos en que la tensión centenaria entre la fe y la ciencia se manifestó en el cuerpo de una persona. ¿Qué sufría? ¿Encontró Carmen Marín la paz? Queremos creer que sí. Su historia, incluso siglos después, nos enseña algo. Por muy profunda que sea la oscuridad, la luz siempre encuentra el camino.